los consueles y los sanes. Gracias por todo lo que haces por nosotros acá. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Para nuestro primer mensaje tenemos el sermoncillo del señor Gerald Cleaver. Buenas noches, hermanos. Resultó ser otro día hermoso. Continúan siendo así. Yo sé que hay una razón del buen tiempo que estamos teniendo. A medida que miran al mundo, ¿cómo se ve? Considerando los eventos del mundo, pareciera que vamos a tiempos mejores o no. Para nosotros, sabemos que el futuro es fantástico. Eso es si miramos muy en el futuro. Hermanos, nosotros sabemos que tenemos un gran futuro, y sabemos que la gente en este mundo tiene un gran futuro. Como hermanos somos el Israel espiritual, pero ¿qué hay del Israel físico? ¿Qué pasa ahí? Tenemos Deuteronomio 27, 28 y 29. No los voy a leer, pero me voy a referir a estos. Este es el capítulo de las bendiciones y las maldiciones. La ley de Dios, sabemos, es protección. Yo estaba mirando a la gente en la piscina desde mi balcón y a los niños y sus padres. Estaban los padres ahí asegurándose de que sus hijos no lo pasen bien. No, están ahí para protegerlos, porque el agua puede ser peligroso. Sabemos que en este capítulo se hablan de las maldiciones y las bendiciones. Me gustaría que vayamos al capítulo 27 de Deuteronomio, en el versículo 26. Sabemos que Dios le dio a Israel la ley y es lo que protege a la gente de todas las cosas malas, de todas las maldiciones. Pero ¿qué es lo que la historia bíblica muestra? Es que Israel falló. Vemos en Deuteronomio 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare Eso significa que ponga en práctica las palabras de esta ley para hacerlas. Entonces esto significa que la ley de Dios es un escudo que nos protege. Y vemos que si leyéramos el capítulo 28 del 1 al 13, vemos las bendiciones. Creo que hay 12 bendiciones que son descritas ahí.
En Mateo 5, Jesús habló de las bendiciones y el resultado de esas bendiciones. Sí, Él dijo, ustedes son bendecidos si son pobres y humildes y mansos, porque pudiera ser que a veces creen que guardar la ley causa problemas, pero si uno es pobre, la ley de Dios lo va a proteger a uno igual. Si están siguiendo el camino debido, el camino de Dios, este será una bendición. En el versículo 17 de Mateo 5, Jesús nos recuerda que no vino a abolir la ley de Dios, porque es una gran bendición para nosotros. No vino a destruirla. Entonces, mi propósito hoy día es básicamente hablar del retorno de Israel, del Israel arrepentido, porque ellos fracasaron de guardar la ley de Dios. Si vamos a Deuteronomio 30, el versículo 1. Deuteronomio 30, versículo 1. Israel había recibido la ley de Dios, pero no guardaron su lado del contrato. Dice, cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que he puesto frente a ti, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, porque Él se refiere a cuando se les hayan olvidado. Él dice, ustedes deben recordarse y te convertirás al Eterno tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Él está hablando de cuando uno se ha equivocado, cuando uno se ha metido en problemas. Uno se debe arrepentir, a darse cuenta de que tal como un niño que se ha metido en problemas, bueno, mamá y papá tenían estas reglas, no para que no me divierta, sino que para protegerme. Y es de la misma manera que Dios dio su ley y quería que Israel se mantuviese dentro de esa protección. En el versículo 2, cuando dice, y te convirtieres al Eterno tu Dios y obedecieres a su voz. Dice, tú y tus hijos con todo tu corazón y toda tu alma, cuando realmente se hayan dado vuelta. Si vamos al versículo 11, pareciera ser, a mí me parece que lo que Dios dice es, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. A mí me parece que ellos quizás no alcanzaron a comprender lo que Dios les decía. Ellos adoraron estatuas de Baal. Dice en el versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien,
la muerte y el mal. Entonces Dios ha puesto frente a ellos la muerte y el mal. Quiero volver a los versículos 1 y 2 porque quiero referirme a Israel volviendo al arrepentimiento después de haberse dado cuenta de lo que hicieron. Vemos que Dios, en el versículo 3, dice, Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Eterno tu Dios. Estamos aquí representando el tiempo cuando esto se llevará a cabo, cuando Dios restaurará a Israel. Dice, aun cuando tus desterradas estuvieren en las partes más lejanas, dice en el versículo 5, y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Aquí está Dios reuniendo a Israel que ha sido esparcido a través de las naciones. Y en el versículo 6, una vez que se hayan arrepentido y tengan el deseo de volver a Dios, ¿qué pasa ahí? Versículo 6, y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendencias, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios dice que si regresas a Él y te acuerdas y arrepientes, entonces yo voy a intervenir y cambiaré tu corazón. En el versículo 8, y tú volverás y oirás la voz del Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Versículo 9, y te hará el Eterno tu Dios abundar. Dios intervendrá, tal como lo hacen nuestras vidas, tal como nos pasa a nosotros. A veces nos vamos por una tangente y debemos regresar a Dios. Y Dios tendrá misericordia y compasión y nos dará abundancia, tal como nosotros hacemos con nuestros hijos cuando nuestros hijos se arrepienten. Los padres están felices de volver a ayudar a sus hijos. Dios es incluso más así. Dice, y te hará el Eterno tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Él se regocijará por ustedes para siempre, al igual que un padre y su hijo que no ha seguido las reglas. El padre o la madre está muy contenta de ver a su hijo volver a ellos arrepentido, porque el padre está ahí para poder proteger a ese niño, para asegurarse de que no se están metiendo en problemas, tal como los pequeñitos en la piscina. Si los padres no estuvieran ahí, ¿qué pasaría? Hasta que tengan una cierta edad y ya pueden ser más independientes. Por supuesto, la meta de los padres es preparar a los niños hasta que ese momento llegue y no sean completamente dependientes de ellos. El antiguo Israel se confiaba de la razón humana y los deseos de la carne. No podían y no estaban dispuestos a guardar los mandamientos de Dios que estaban ahí para protegerlo y poner un escudo sobre ellos. Estaban circuncidados físicamente, pero Dios va a circuncidarlos en el corazón.
En Romanos 2:25, no voy a ir ahí, al versículo 29 dice que si tú rompes la ley, aunque seas circuncidado, eso no significa, la circuncisión no significa nada. Durante este tiempo, durante esta fiesta, podemos tener un pequeño gusto, una pequeña visión de la meta de Dios de tener ese Israel arrepentido. Cada uno de nosotros será parte de ese Israel espiritual. La bendición de Dios vendrá al Israel arrepentido. Y una vez que esto pase, toda la humanidad será bendecida. E incluso físicamente. Pero esta bendición será una bendición física y espiritual. Entonces, hermanos, estamos aquí para regocijarnos y para tener la esperanza en Israel y en toda la humanidad. Porque el Israel arrepentido recibirá las bendiciones de guardar la ley de Dios que está aquí para protegernos. Entonces, regocijémonos, hermanos. Gracias, señor Cleaver. Por favor, pónganse de pie. Vamos a cantar nuestro próximo himno en la página 122.
Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Qué hermoso ver aquí la familia Bond, estar todos juntos, los niños acompañando aquí al papá que dirige los himnos. Es muy hermoso. It's very beautiful to see how the kids here, the family, Bond family, is backing the dad up so he doesn't get so nervous, you see. Empezamos aquí ahora con los anuncios. We begin with the announcements. So far we've only had one more Hemos tenido solamente un caso confirmado de COVID today. adicional hoy día. So we have isolated Esas personas han sido aisladas and the three others that are involved. y los 3 otros también están siendo aislados en sus cuartos. The food is being brought to them Les están trayendo alimentos according to the protocol here. según al protocolo acá en el hotel. Once they test negative, Una vez que they'll be able to circulate again. sus pruebas salgan negativas, podrán salir de sus cuartos y circular. And none are seriously ill. Y ninguno de ellos tiene síntomas serios, Bad cold and solamente como una gripa. going on. Just wanted to mention something about the turtle release. Quiero mencionar algo de Out. la liberación de las tortugas 2 days ago, 2 días atrás. Gustavo, who is the activity director Gustavo, here que at es the el hotel, coordinador de las actividades aquí, nos dijo that that morning they had only had 230 turtles. que en la mañana habían tenido solamente 230 tortugas The turtles normally hatch at night. y que las tortugas normalmente nacen en la noche. And 5 p.m. Pero por milagro, entre las 12 y las 5 tuvieron 700 más que nacieron. And of course, he does this throughout the year. Y obviamente él hace esto a lo largo del año, entonces se conoce el patrón. And he said he had goosebumps in his Dice arms. que le dieron escalofríos cuando se enteró. And he said, "Oh, I know. It's because these people, they are blessed. They have God on their side." Él dijo que él sabía que era porque estas personas son especiales y tienen a Dios a su lado. So it's a good example, brethren. Es of un God buen carries out ejemplo things. de cómo Dios hace las cosas. I hope you enjoyed the fresh mahi mahi. Espero que hayan disfrutado el pescado maji maji. Just think how much it took God to create these wonderful, delicious fish that are out in the oceans, just to give us the pleasure of tasting them and giving us the nutrition, the proteins, all we have. Qué maravilloso but es in Dios such en a darnos delicious way. la bendición de tener estos deliciosos peces que ha creado para que los podamos disfrutar. I'd like to go over now the program for tomorrow. Vamos a ir sobre el That programa. has to do with the Solamente tenemos meeting 2 places. cambios que tienen que ver con los lugares de reunión. So at 10:30 a.m. A las 10:30 have the interactive youth Bible study. tenemos el estudio bíblico para jóvenes interactivo. So we're going to do that in the Esplanade, there in front of the El Parma restaurant. Lo vamos a hacer ahí en el patio al frente del Palmar. Yes, Ben Light will be in charge of that activity. Y Ben Light estará a cargo de esa actividad. It will be in English. ¿Será en There are inglés? some Spanish youths that want to attend. We will do some type of translation. Si hay jóvenes hispanos que quieren participar, los vamos a proveer traducción.
tomorrow regular scheduled services at 2:30 p.m. here in English. Vamos a tener hasta el momento servicios normales a las 2:30 acá en inglés. And then we're going to take the official photo at 7 p.m. Vamos a tomar la foto oficial a las 7. So we can get a little bit of the beautiful sunset here and have everybody out there by the beach. ¿Será cuando se está poniendo el sol? We even have a drone that Jesse Api brought for that occasion. Vamos a tener un drone que Jesse Api trajo para esa ocasión. At 8 p.m., we are planning to have the family dance, but again, instead of a confined quarters like this, we will do it in the Esplanade. There, just like they had the youth dance, basically it's the same setup. A las 8 vamos a tener el baile familiar, también afuera como hicimos el baile de los jóvenes en vez de adentro en el hall, al frente del restaurante en el Palmar. Yes, and there will be live music, so Y that's going to be vamos a tener música en vivo. And on Sunday, we are continually having the same schedule with plans for 10 a.m. services in English. Hasta el momento el plan es el domingo, servicios a las 10 de la mañana en inglés, de manera normal. Okay, that has to do with the program. We are collecting tips for the personnel here from tomorrow on. Desde mañana vamos a estar colectando propinas para el personal. We'll be collecting the tips for the hotel staff. Please deposit your donation in the box on the information table. Estará la caja en la mesa de información. All right, now we are having special music. Música especial. Now, we did not want a choir or a singer just yet because of the projection of the voice and what can affect the brethren here. So we're going to just have an instrumental special music piece. This will be performed by Heidi Boise Dionier, and she'll be on the clarinet and Shannon Light on the piano. Vamos a tener música especial por Heidi Boise Dionier y Shannon Sweat. No quisimos tener coral para no esparcir saliva. Yes, Sharon Light. Sharon Light. Yeah. It's titled Suffer the Children, taken from our hymnal in page 153. Es el himno 153. And afterwards, we will have the main message today by an elder in the Oklahoma congregation, Ralph Redline. El señor Ralph Redline de la congregación de Oklahoma dará el sermón después.
está? Muy bien. Oh, muy bien. I want to thank the special music. Quiero Thank you agradecer very, la very much. música especial. Muchas gracias. Appreciate it deeply. I was introduced as an elder from Oklahoma City. Se me I introdujo have the priceless privilege of serving como un the gentleman that ministro gave the sermonette, de Mr. la Darrell Cleaver. iglesia de Oklahoma, But I was originally born and raised in Texas. pero yo nací en Now, Texas. what I understand is the sign of a converted feast site is to let a Texan speak. Según yo sé, hay que dejar que hable un tejano. Esa es la verdadera señal de una fiesta convertida. Canadian flag, Tienen la mi esposa is from Canada. bandera de Canadá, mi I esposa es just de ahí. glanced at the second flag. And my wife said, no, that's not Texas. Y vi la segunda y se parece mucho a la bandera de Texas. Yo le dije, ahí tienen la bandera de Texas. Y ella dijo, no, ese es Chile. Enough of my silliness. You know, brethren, there are descriptions of periods of time that we are all familiar with. Hay descripciones, hermanos, de periodos de tiempo que se identifican como edades Right now, in our minds, y son in our bastante hearts, we largas. are living in the age of man. Y nosotros consideramos que estamos viviendo la era de la humanidad. Other ages, Y like the industrial ha habido otras eras como la era industrial age of discovery. y la era de los descubrimientos. Fairly familiar with these. Creo que estamos familiarizados Also con remember, estos. perhaps in our history También lessons, quizás nos about recordamos en the nuestras Dark lecciones de historia de and la there Edad was the Oscura age of Renaissance. y la era de la Ilustración. Well, I appreciate deeply one of the scriptures that Yo Mr. Cleaver aprecio mucho una de las escrituras que el señor Cleaver mencionó en Deuteronomio talks about God will have compassion cuando dice que Dios when they return. tendrá misericordia cuando esta gente vuelva a We Él. are here for the Feast of Tabernacles. Estamos aquí en la fiesta de tabernáculos y estamos añorando 1,000-year period, a un periodo de 1000 años and it is going to be an age of que será compassion. una era de compasión. That's the title of this message. Y ese es el título de este mensaje, la era I'd like you to de la go to Matthew compasión. 14, Me gustaría que fueran a Mateo 14 and we will begin reading in verse y 13. comenzaremos leyendo el versículo 13. When Jesus heard it, Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. himself Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie followed him desde, on la, foot from the cities. desde las And when ciudades. Jesus went out, he saw a great multitude Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión for them and healed y their sanó a los sick. enfermos. That is the focus of this message. Este es el enfoque de este mensaje. Compassion La is compasión a hallmark of God. es una marca clara de quién Dios es, una característica de Dios. El punto de este mensaje es hablar un poquito de la maravillosa naturaleza de Dios To us, que his true church. nos ha demostrado a su verdadera iglesia, esa compasión que tiene por nosotros. Increase A medida que nos preparamos para ser the world tomorrow. reyes y sacerdotes y servir en el mundo de mañana como la novia de Cristo. Over these past few weeks, the true church of God has been gathering together Estas últimas semanas nos hemos estado reuniendo God. para celebrar las fiestas de Dios. Canonized scripture is very clear about these festivals. Las santas escrituras son muy claras respecto a estas fiestas sagradas To be keeping y que them las regularly. gentes deben guardarlas regularmente. Magnificent moments of holy Son time that God has Momentos given us, maravillosos his people de un who he tiempo wants to santo be que nos holy ha all the dado time. a su gente, que Él quiere que Extremely sea important to God santa and his Son, todo Jesus el Christ. tiempo.
quiere to study que consideremos y estudiemos and live with y absorbamos y vivamos con Él y su Hijo Jesucristo la vida que es extremadamente importante que comprendamos cómo es la naturaleza de Dios. Estos festivales sagrados han sido una ley eterna que Dios y su Hijo han seguido. Él nos dice que todo debe hacerse con decencia y en orden. Así es como Él opera. Estas fiestas sagradas están en el lugar de la representación de dos temporadas muy especiales. La cosecha de la humanidad es una, como se mencionó anteriormente en la fiesta, que Dios quiere que todos lleguen a la salvación. Que esos primeros serán las primicias, nosotros los elegidos, bendecidos con su Espíritu Santo y que nos ha dado tan maravillosa esperanza. Las fiestas sagradas de Dios revelan la compasión de Dios. Todos nosotros hemos conocido a gente de gran compasión. Quisiéramos creer que nuestros padres y madres son muy compasivos. No es siempre así. Yo tuve la bendición de tener una madre y una abuela muy compasiva y me ayudaron a crecer así. La gente es compasiva de gran manera porque así fueron criados. Y a medida que crecen y se vuelven y traspasa la edad, se vuelven aún más compasivos. Con cada fiesta que pasa y que guardamos, aprendemos un poquito más acerca de Dios, un poquito más acerca de su camino de vida, y cómo ser un poquito más como ellos. Dios literalmente quiere que nos convertamos en el amor que Él y su Hijo son. Sabemos y creemos que en el milenio será un tiempo de paz. No habrá más guerras. La humanidad no aprenderá más de las guerras. Lo leemos en las Escrituras. Dios nos ha bendecido tan profundamente con lo que sabemos. Sabemos lo que sabemos por Dios y su Hijo Jesucristo. Vayamos a Mateo 13. Vamos a comenzar a leer el versículo 9. Y me gustaría que presten mucha atención al primer versículo aquí. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis,
y viendo veráis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, somos el pueblo más bendecido en la tierra en todos los tiempos de saber lo que sabemos, porque sabemos lo que sabemos. Comprendan esto, cuán bendecidos son. Me gustaría que vayan al primer capítulo de Génesis. Hay algo magnífico que se dice en este primer capítulo. No les voy a decir nada que no hayan oído antes. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y hermanos, miren esa palabra que dice imagen o semejanza. Tenemos la imagen, la semejanza de Dios, igual que el mismo patrón que Él es. Fíjense en esa palabra semejanza. Nosotros seremos espíritu. La semejanza de Dios es un ser espiritual. Seremos seres espirituales cumpliendo el gran destino que Dios desea para su creación. Me gustaría que vayan a la primera carta de Juan, versículo 3. Comenzando en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, no dejen que ese versículo se les escape. Léanlo y léanlo y léanlo. Me encanta esa declaración al principio. Mirad, mirad. Eso debiera inspirarnos. En el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, somos una obra en progreso, un trabajo que no se ha completado. Es tan magnífico lo que Dios está haciendo con nosotros. No puedo enfatizar eso suficiente. Es un milagro lo que nos está ocurriendo. Es maravilloso. En el libro de Filipenses, me estoy saliendo un poquito de las notas, perdón. En el libro de Filipenses,
En el verse 5. capítulo 2, versículo 5. Let this mind be Haya in pues you, en which was vosotros este also in sentir Christ que hubo Jesus. también en Cristo Jesús. That is a command, brethren. Ese es un have to have the mandamiento, mind of hermanos. Christ. Tenemos que tener la mente de Cristo. One of the most elaborate presentations of the mind of Christ Una de las presentaciones finds in Matthew más 5, elaboradas 6, and 7. de la mente de Cristo se encuentran en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Let's go ahead and go to Matthew 5. Vayamos a Mateo 5. Mr. Cleaver mentioned El señor Cleaver mencionó the beautiful attitudes, las appreciate deeply. beatitudes, But notice something in pero Matthew noten 5, algo starting en at verse 3. el versículo 3. Blessed are the poor in Bienaventurados spirit, los for pobres theirs en is the espíritu, kingdom porque of de heaven. ellos es el reino de los cielos. This is the beginning mind of Este Jesus es el Christ. comienzo de la mente de Jesucristo. For your notes, just Para go sus ahead and notas, put in your notes simplemente Isaiah escriban 66. Isaías 66, versículo This 2. may be a memory scripture for Es some of you. una I'll go ahead and escritura read it. de memorización. For all those things my hand has made, and all those Mi things mano exist, hizo says the todas Lord. estas cosas, y así But todas on this estas one cosas will fueron, I dice el look, Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, and who y que trembles at my tiembla word. a mi palabra. Now let's go to Exodus 34, please. Ahora vayamos a Éxodo 34. Jesus Christ Jesucristo was magnifico. era magnífico. I know that is a strange thing to say. Yo sé que es algo but Jesus extraño Christ, decir before esto, he pero was Jesus Christ, antes was de the que Word of God, fuese Jesucristo era and he el worked verbo de with Dios ancient Israel. y trabajó con el antiguo Israel He knew Moses y very, very conocía well. a Moisés muy bien. Moses knew Y Moisés the Word conocía al verbo, al Señor, al Eterno, very, very well. muy bien. I'd like you to look at Exodus 34. Me gustaría que vieran en Éxodo 34 Notice y starting noten in verse 5. en el versículo 5. Moisés Moisés quería ver la cara del Eterno. Y él le dijo, no puedes ver mi rostro y vivir. Yo pasaré por tu al frente y me puedes ver por detrás. Y cuando hizo esto, comenzando en el versículo 5, y el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Eterno, Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, esa palabra misericordioso en el hebreo es raku, así como se pronuncia. Literalmente quiere decir compasión. En su Biblia, si quieren subrayar donde dice misericordioso y escribir en pequeñas letras compasión. Compasión significa sufrir con otro, tener simpatía, empatía por otro y sentir misericordia y los sentimientos de otros. La compasión mezclada con pasión y está compuesta por amor
y la consolación por alguien que tiene dolor y sufre. Otros simplemente lo conocen esto como empatía. Quiero hacerles una pregunta. Por favor, no tienen que levantar la mano solo si quieren. Pero ¿cuántos de ustedes este año han sufrido una gran prueba con otra persona? ¿Cuántos de ustedes han experimentado la muerte de un ser querido? Hermanos, vivan en ese momento. Vivan ese momento. Sí, fue doloroso. Pero ustedes están aprendiendo a ser reyes y sacerdotes y se están convirtiendo en ser compasivos como Dios. Usted es un ser humano ahora con gran compasión. Cuando usted se convierta en un ser espiritual, será la compasión de Dios. Porque, hermanos, cuando nos levantaremos entre los muertos, cuando nos cambiemos a seres espirituales al regreso de Jesucristo, este mundo estará en una condición horrenda, terrible. Y la reconstrucción de la tierra, la perfección de la tierra no va a ocurrir simplemente en un segundo. Tendremos que levantarnos y se nos llamará a ayudar al resto de la gente que estará viva, y no serán muchos. Los que queden estarán en situaciones terribles. Gente con quemaduras de radiación terribles. Gente con hambre y con sed. Estarán sufriendo profundamente. Y la compasión que ustedes aprendan ahora será magnificada cuando ustedes sean seres espirituales y estarán sirviendo en el mundo de mañana. Anteriormente en la fiesta escuchamos un par de mensajes que hablan de gente que había corrido carreras y lucharon y tuvieron obstáculos y retrasos significativos, y vieron el video del padre que corrió a ayudar a su hijo para que terminara la carrera. Quiero compartir con ustedes un evento que yo tuve el privilegio de ser parte muchos años atrás. Yo soy un kinesiólogo y he trabajado con mucha gente en hospitales, en lugares de rehabilitación y casas de rehabilitación. Yo estaba en uno de estos centros en North Dakota y conocí a una jovencita que había sufrido uno de los eventos más terribles que un humano puede sufrir. Tenía 18 años y había tenido 2 derrames cerebrales en 30 minutos, ambos en el lado derecho de su cerebro. Estaba en la universidad. La llevaron al hospital, llamaron a sus padres que vivían a 800 millas y les dijeron que tuvieron que cortarle parte del cráneo para darle espacio al cerebro para que se estaba inflamando. Y aún así, después de que le dieron permiso y cortaron el pedazo, el cerebro continuó inflamándose. Les dijeron a los padres que la única manera de salvarla era cortar uno de los lobos del cerebro. Y les dieron el permiso para sacar el lobo.
3 meses después, yo conocí a esta jovencita. brought her back to her home. La llevaron de vuelta a su casa en Bismarck, North Dakota. Yo fui parte del equipo de rehabilitación que trabajó con ella. She was wheelchair bound. Estaba en silla de ruedas, no podía caminar, She could speak. podía hablar. She had a profound neglect of one side of her body. She could not No tell podía what was going on. entender lo que le pasaba, lo que pasaba con un lado de su cuerpo. Y yo le pregunté, Number one goal. ¿cuál es tu meta número 1? Hospital. Ella dijo, caminar 3 months fuera y salir de este hospital. 3 meses más adelante y lo hizo. in Bismarck, North Dakota. En every Bismarck, year, en North Dakota, todos los años tienen una carrera muy especial. there is a hill to the south of Bismarck, Hay un North cerro en el Dakota, and it's sur de about la ciudad 1,000 feet, que es como de 1000 pies and there's a very, very long road that goes y up hay to the una carretera muy, muy larga que llega hasta la The name of punta. the race is I Made the Hill. Y la carrera se llama Subí a la Physical punta del therapy cerro. department was responsible Bueno, for el the finish line. centro de terapia estaba This a cargo on top de of la the parte hill. final de esta carrera. The rehab department was sure that everybody had run the race. Ellos se aseguraban de que todos They started ter- taking down the que finish habían estado en la carrera la therapist pudiesen got in her terminar. car and started to leave. And as she came down around and started Ya heading down the hill, cuando about 100 feet from the top of the hill, casi ya se había acabado there la was carrera this young lady y ya se estaban preparando para irse, ven a esta niña walk up que that estaba hill. apenas subiendo ese cerro Difficult. con increíble dificultad. The therapist went down, turned around, El kinesiólogo se devolvió y fue con su auto parking lot, al estacionamiento y empezó finish line back up. a gritarle a todos que volviesen a poner Put it up immediately. la cinta del final de la meta. Lady struggled and struggled and Y esta niña, que struggled about an hour and a cada half paso behind era the una last lucha, person. llevaba como 1 hora y media detrás de la última persona. Rehab team saw her. Pero el equipo de rehabilitación la vio y comenzaron a gritar y animarla. Her eyes Y ella she started se laughing, iluminó, comenzó a sonreír, she started crying, a llorar. and her gait is what we call a taxic gait. It's Ella very, tiene very lo que awkward. se llama una Mother and father caminata helped her walk. atáxica. Su mamá y papá la ayudaron a caminar hasta que llegó a la meta final. That was mentioned in Pero the previous messages. la exhortación que Stood out se in my heart. mencionó en uno de los mensajes fue una de las cosas que a mí realmente me Young lady felt. marcó, porque yo sé que eso fue tan importante para esa jovencita. I will never forget Jen. Su nombre es Jenny. Nunca la olvidaré, She's had a wonderful life. porque ha tenido una vida maravillosa. Doctorate in psychology, Ahora tiene un doctorado en psicología, tiene un maravilloso 2 esposo, beautiful children, 2 hermosos niños, her race y nunca olvidaré that hill. su carrera al final, a la cima de ese cerro, Compassion. porque alguien tuvo mucha compasión por esa preciosa persona. Brethren, as we well know, Hermanos, Jesus Christ como is the greatest servant nosotros sabemos, that ever lived. Jesucristo fue el I'd like you to mayor read servidor que Zechariah, ha vivido. Vayamos a Zacarías, the book of Zechariah, just before Malachi. Zacarías, justo antes de Malaquías, Zechariah chapter 3, capítulo 3, Zacarías capítulo 3. we're going to start reading in verse 8. Vamos a comenzar en el versículo 8. This is speaking about Jesus Christ. Hablando de Jesucristo y las profecías. Hear, O Joshua, Escucha pues the high ahora, priest, Josué, you and your sumo companions sacerdote, who sit tú y before tus you, amigos que se sientan they delante are a de ti, wondrous porque sign. son varones simbólicos. I am He aquí, bringing yo forth traigo a my mi siervo servant, el renuevo. the branch. The person Por- speaking here La is persona que who habla becomes aquí God the es Father. quien He's talking about his son, Jesus Christ.
quién es el Dios el Padre, hablando de su Hijo Jesucristo. Y esto se repite en Mateo 12. Let's go to the 12th chapter of Matthew. Vayamos al capítulo 12 de Mateo. Verse 18. Versículo 18. Matthew 12, verse 18. Behold, He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. I will put Pondré my mi spirit espíritu upon sobre him, él, and he y a will los declare gentiles justice anunciará juicio. to the Gentiles. Now to the 20th chapter Ahora of Matthew. vayamos al capítulo 20 de Mateo. This has been mentioned before. Esto se ha mencionado antes en esta fiesta. Matthew 20, Mateo 20, comenzando en el versículo 25. but Jesus called them to himself. You know that the rulers of the Gentiles lord it Entonces over them, Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. just as the Son of Man Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, but to serve, sino para servir give his life. y para dar su vida en rescate por muchos. Brethren, we are Hermanos, called estamos siendo literalmente llamados a dar nuestras vidas los unos por los otros. when Christ was talking to the disciples. Cuando Jesús les hablaba a los discípulos en la última Pascua, Simply made that statement. simplemente hizo esa No declaración greater love have a man que no or hubo, woman no hay give his mayor amor que life dar for his friend. su vida por su amigo. The compassion that God La wants compasión us que Dios quiere que demostremos y que aprendamos y que is the en la que compassion nos give convirtamos of ourselves es la compasión de darnos completa, profunda y absolutamente sin pensarlo dos veces. Brethren, to do that, Y para hacer eso be healed. debemos ser sanados. That is why God has Es called por us, esto que Dios nos ha llamado, has elected us, nos ha elegido blessed us with his Holy y nos ha Spirit. bendecido con su Espíritu Santo. Goes on throughout our Y lives nuestra conversión until we are continúa a lo largo de nuestras vidas hasta que seamos cambiados, porque estamos siendo sanados. taking on the mind that was in Estamos Jesus Christ, adquiriendo mind of God. la mente de Jesucristo, que es literalmente la mente de Dios. Estamos adquiriendo el corazón circuncidado de Judá. We are being perfected in the nature of God. Estamos siendo perfeccionados y convirtiéndonos en Matthew siervos. Mateo 22, 22, starting in verse 34. en el versículo 34. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a Entonces question, los fariseos, testing him, oyendo saying, que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este es el amor hacia nuestro prójimo. Vayamos a Juan 13. Starting in verse 34. Comenzando en el versículo 34. A
new commandment I give to you, that you Un love mandamiento one nuevo another os as doy, I have que loved os you, améis unos that a you otros, also have loved como one yo another. he amado, By this all que will know también that os you are améis my unos a disciples, otros. En if esto you conocerán have todos que love sois for mis one discípulos si another. tuviereis amor los unos Whether con those con three los otros. demonstrations of love, Esas tres love for demostraciones God, de amor love por for the fellow Dios, man, por and el love for the prójimo brethren in the church, y por los that hermanos covers en la iglesia, everything. eso cubre todo. Every human being, Every, every todo person. ser humano. We are to become the love Debemos convertirnos en el amor living God del Dios Todopoderoso, para ser siervos en su reino. I would like you to consider the word Me gustaría que serve consideraran la palabra servir and look upon it as an acronym. y la In other words, consideren every un letter is acrónimo. going to represent another word. Cada letra va a ser una palabra. Esto es R, en inglés, lo pueden escribir en inglés. S-E-R-V-E. S stands for serve. S por servir. Brethren, this is the will of God. Esta es la voluntad de Dios, That is what he wants que us es to do, is to serve. lo que Él quiere primeramente, que sirvamos. In your notes, I want you to put Romans 12. Escriban Romanos 12, del 1 al 2. The letter E stands for everybody matters. E Everybody matters. no funciona en español, pero debiera ser una T. Todo el mundo importa. En otras palabras, nadie se debe quedar atrás. See, this is one of the most Esta es magnificent una de las cosas más magníficas the festivals of God. de las fiestas de Dios. 7 festivals of God. Cuando ven las 7 fiestas santas de Dios, Nobody falls through the cracks. no, All humanity nadie se queda atrás. Incluye a toda la humanidad sin dejar a nadie atrás. that is what is so magnificent Eso es about the plan tan of God. magnífico en el plan de Dios. Todo el mundo importa. Go to the next letter, La siguiente letra, R. It means results. la R, que quiere decir resultados. The great God that we worship is a result El gran Dios que adoramos oriented God. es un You've heard the profeta que se fija en los resultados. phrase, "Grow in the grace and knowledge of Jesus Christ." Ustedes han oído que tienen que actuar según la gracia y el conocimiento de Jesucristo. When we look at John 15, Cuando vemos en Juan 15, Jesus Christ talking Cristo habla, disciples, les habla a los discípulos true vine, que Él es la verdadera, to stay as close el verdadero viñedo y tenemos to que bring forth estar lo más cerca posible de Él para traer la fruta del Espíritu Santo. God the Father is the husbandman. He prunes us. He Y cleans us up. So Dios el Padre es quien poda he wants us to have all para que haya aún más fruto, the Spirit. porque Él quiere la mayor cantidad de fruto del Espíritu Santo. A medida que representamos la compasión que los hermanos necesitan ahora Need y tomorrow. que el mundo va a necesitar mañana. The fourth letter La siguiente letra, is V. It stands for virtue. V It means corta moral por virtud, que en otras palabras es integridad integrity. moral. Integridad moral. We of God's family Nosotros en la familia de Dios high morals. tenemos grandes estándares morales porque nosotros adoramos los 10 mandamientos y cada palabra en esta Biblia. We are coming to the point that we are willing Estamos llegando al punto que estamos dispuestos a morir who has given us por el gran Dios que nos ha dado todo. our moral integrity.
Esa es nuestra integridad We moral. are desiring Estamos deseando que otra gente se beneficie antes de to nosotros. give of ourselves to them. The last letter Y la última letra, la E, is excellence. es excelencia. To be perfectly complete. Ser perfectamente completos. 6, verse 33 En Mateo says, 6:33 "Therefore dice perfect, que as your debemos Father in heaven is perfect." convertirnos en seres perfectos porque el Padre Celestial es perfecto, que significa estar completos. For what we have been made to do. Ser perfectos para lo que Él nos diseñó. 1 John 3, verses En 1 Primera de through 3, Juan that 3, is the del 1 al 3, wonderful, beautiful excellence that God wants us to habla have. de esa excelencia que Dios quiere que tengamos. Final scripture. Final, la última escritura. I'd like you to go to Isaiah Vayamos a Isaías chapter 61. 61, Isaiah 61, starting in verse 1. en el versículo 1. Isaías 61, versículo 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison El to those Espíritu who del are bound. Eterno Señor está sobre mí porque me ungió el Eterno. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en el lugar de ceniza, óleo de gozo en el lugar de luto, manto de alegría en el lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de eterno para gloria suya. Estamos siendo llamados para ser sanadores en el mundo de mañana. We are in this beautiful location. Estamos en este maravilloso lugar guardando la fiesta de tabernáculos. Wonderful time Ha sido un tiempo maravilloso para mi familia y para mí. Es nuestra primera vez aquí. enjoyed it so profound. Lo hemos disfrutado tanto. Es un lugar magnífico. These abound. Y hay Serve at this feast. abundantes oportunidades para servir en esta fiesta y tener compasión por nuestros hermanos, como también Are a people el personal que nos sirve. blessed. Nosotros somos un pueblo, el pueblo más bendecido. Atesoren el momento, hermanos. Muchas gracias, señor Redline. Por favor, pónganse de pie para el último himno. Página 8. Tendremos la oración final por el señor Gilbert Javier. Pasemos al himno número 8.
in prayer. Eternal Almighty Father in heaven, Eterno Señor, creador del universo, creator of the heavens and the earth and the whole universe, King of the universe, Rey del universo, creador de las tierras, venimos frente a ti you are compassionate, porque tú kind, eres and merciful, un Dios, abounding in mercy un and Padre kindness. misericordioso, lleno de generosidad y amor. We bless your holy name for giving us this chance Bendecimos tu nombre santo por darnos esta oportunidad de participar de tu of bondad your mercy. y tu misericordia. We thank you so much Te agradecemos for the beautiful tanto surroundings, por el maravilloso paisaje y el maravilloso fiesta que estamos experimentando y guardando. we pray and humbly come before your throne. Venimos, To oramos help us humildemente frente a tu trono to give us the chance and give us the strength to follow and obey you in every way. para que nos des la oportunidad y nos ayudes a obedecer de toda manera que tú deseas de nosotros. We thank you so much for this service today and on this Sabbath day now. We ask your mercy and your Holy Spirit to be upon us, that you will grant us the peace Gracias por este servicio en este día sábado. Danos la paz y la sanación and the healing for all those who are sick amongst de us. todos aquellos que están enfermos entre nosotros. We thank you for the spiritual food that we heard today, and we ask you your continued blessing on us and your protection upon us tonight. Gracias por el alimento espiritual y te pedimos tu continua bendición sobre nosotros So that we can go and enjoy the day again tomorrow. para que podamos disfrutar mañana. Gracias por todo. And we ask all of this in the name and by the authority of your beloved Son, Jesus Christ. Te pedimos esto en el nombre de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Amén.